Buenos días, buenas tardes, buenas noches, indistintamente de la hora en la que tengan la deferencia de mirarnos. Es para mí un gusto el poder llegar hacia ustedes con uno de los personajes probablemente con mayor trascendencia en el campo de la lucha. Y, y la idea es que nosotros podamos enterarnos cuáles son las características, cómo funciona el tema del deporte. ¿Será que nuestros hijos pueden destacar en esta actividad? Conocer un poquito más a profundidad de un deporte que probablemente a lo mejor no es tan masificado como el fútbol o como el básquet, pero que sin embargo de eso no deja de ser un deporte sumamente importante al punto de que es un deporte olímpico. Me encuentro con Vinicio Zuleta. Vinicio, muchísimas gracias por acompañarme en esta entrevista y por dedicarnos parte de tu tiempo dentro de tu apretada agenda. Eh, para la gente que todavía no nos conoce, cuéntanos un poco quién es Vinicio Zuleta, cómo, cómo te defines como deportista, como profesional, como persona. Cuéntanos. Bien, gracias, Tanin, la oportunidad sobre todo de hacer conocer este deporte, como yo digo, uno de los deportes más completos dentro del olimpismo mundial. Difícil, pero muy hermoso, ¿no? Porque dentro de la lucha olímpica no solamente es lucha como tal, sino que para mí, y creo que los que conocen del deporte y del entrenamiento deportivo, por ejemplo, la lucha olímpica prácticamente utiliza todas las capacidades motrices, habilidades motrices, etcétera, y todos los principios del entrenamiento deportivo. Entonces, es por ejemplo, nosotros tenemos deportes auxiliares que decimos nosotros que para esa disciplina deportiva es importante, para nosotros es un auxiliar, para hacerlo a un luchador, por ejemplo, el atletismo, la halterofilia, el basquetbol, hacemos mucha gimnasia, la acrobacia, entonces hay mucho para que los jóvenes puedan desarrollarse en todas sus capacidades físicas. Entonces, como yo digo, el más hermoso que puede ser el difícil también. Entonces, los inicios de la lucha olímpica en sí, y la gente debería saber, es uno de ¿Cómo los, empieza eso? prácticamente comienza con la creación del hombre, digo yo, ¿no? Yo siempre sabe hablar, a ver que quién era o quién es primero, el atletismo o la lucha olímpica, porque los dos prácticamente están dentro de las primeras olimpiadas que hubo en la antigua Grecia, luego en el olimpismo moderno, digamos así, ¿no? Entonces yo les digo, miren, la lucha fue primero, porque en algo de comedia, ¿no? Yo les digo, lo que pasa que los primeros habitantes de la Tierra tenían que por lo que tenía que, la supervivencia, Sobrevivir. por todas las cosas, le digo, miren, el atleta, ¿qué hizo? Le vio a un monstruo, le vio a una persona, personaje grande, salió corriendo. Ahí salieron los atletas. Pero el luchador se metió a lucharles con estas gentes, ¿no? Entonces le dije, yo sé decir, la lucha fue el primero. Entonces, miren, yo les puedo hablar más o menos desde los años 71, ¿A qué 72 edad, también. hace cuántos años empezaste tú a Verás, hacer lucha? yo empecé cuando tenía 11 años, ¿no? Estamos ¿Quién te llevó hablando a la ya. lucha? Perdón, ¿Quién te llevó a la lucha? ¿O fuiste ya. solo? Entonces, en el colegio hacían invitaciones para un intercolegial de lucha, entonces yo dije, como forma de defensa personal, me meto a la lucha. Entonces yo vi que, y eso también es algo de que la gente no se da cuenta, a veces oyen lucha y dicen, no, la lucha es lo que vemos, por ejemplo, lo que los ecuatorianos conocemos como el Cachascán, o la lucha profesional, ¿no? Que es con silletazos, puñetazos y todo. Y en realidad yo también pensaba así, entonces yo dije, no, pues yo siempre he sido pequeño, entonces dije, pequeño de estatura, ¿no? Entonces yo dije, no, esto me ayuda para mi defensa personal.
y vi que en realidad es un arte, es una disciplina deportiva súper amplia, ¿no? Y comencé desde el colegio, desde que tenía los 11 años. ¿Quién fue tu Y, entrenador? y en ese ¿Recuerdas? tiempo tenía un entrenador en el colegio, que se me va el nombre, se me va el nombre, muy bueno. Ya prácticamente de profesionales nos encontramos, él estaba haciendo una maestría. Él luego del colegio, recuerdo que fue a dar clase en el colegio Juan Montalvo, un grupo de nuestro colegio, él fue llevando becado al Juan Montalvo, entonces se me escapó el nombre. Entonces, luego que fuimos al intercolegial, ya me llamaron a la concentración deportiva de Pichincha, que en ese tiempo estaba Ricardo Crespo, uno de los mejores entrenadores que ha tenido no solamente Pichincha, sino también el país. Entonces ahí ya Vinicio, me enrolé con... ahí quiero cortarte un poquito antes de seguir avanzando. El nombre de Ricardo Crespo es un nombre que ha dejado muchísima huella en la lucha libre, perdón, en la lucha olímpica. Cuéntanos un poco, ¿quién fue Ricardo Crespo? ¿Qué recuerdos tienes de él? Bueno, prácticamente nosotros como entrenadores llegamos a ser padres para ellos, en todo sentido, porque los niños, los jóvenes o ya ahora los adultos pasan mucho tiempo con nosotros y en ese tiempo era así. Entonces Ricardo Crespo fue un ejemplo de empoderamiento del deporte, de la disciplina de la lucha olímpica. Él prácticamente murió en la colchoneta, ¿no? Y su vida fue la lucha olímpica. Entonces, yo viendo la historia que él tiene por medio de recortes, por ejemplo, le fue a dar capacitaciones hasta en Venezuela, que ahora es una potencia regional, y ha tenido también algo más internacionalmente, hablando de las Olimpiadas o Mundiales, tiene también buenos resultados. Entonces, yo veo que él fue a dar capacitaciones allá, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ricardo Crespo marcó la vida de muchas personas. Por ejemplo, yo no pensaba ser entrenador por tiempo, por lo que yo ya me casé, luego el horario de trabajo, todo regresé, pero a competir, a luchar, porque yo me sentía bien. Tenía más o menos ya unos 26, 27 años que regresé de nuevo a la lucha olímpica. Mira, desde los 11 años, salirme a los 26 años por ahí. O sea, yo tuve un trajinar como deportista muchos años, Ya. sin el apoyo que hay actualmente, sin el conocimiento científico que tienen actualmente ahora los entrenadores y que deben tener los entrenadores. Entonces, la vida deportiva en nuestro tiempo fue bien difícil, a más de que la lucha olímpica no es que está la élite económica ahí entrenando. Ahí entrenan de la media, yo digo media para abajo, no es que esto es elitista ni nada por el estilo, pero sí gente que como yo digo, tiene que aguantar los entrenamientos, porque prácticamente es un contacto de cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, muchos les gusta irse por otro lado, ¿no? Por otras cosas, pero ¿Por qué crees que la gente no tiene esta afinidad con la lucha? Hablando de la gente que tiene una condición media alta. ujú, Porque siempre se le ha visto la lucha como un deporte de gente de barrio, de pueblo, ujú. gente que de alguna u otra manera ha tenido que, como tú dices, ¿no? Ganarse en el día a día. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo pienso que es algo socioeconómico esto, ¿no? Ser un luchador olímpico demanda mucho sacrificio, eh, como yo les digo, que deben tener una autoestima bien alto y sobre todo una disciplina, porque no es fácil, o sea, tener un peso ideal, muchas veces dejar por campeonatos cosas que tal vez una persona normal puede dejar. Por eso yo les digo, el que entra a la lucha deja de ser una persona ordinaria y llega a ser una persona extraordinaria,
porque ya no hacen las mismas cosas que común y corriente puede hacer otra persona. Entonces, yo le veo desde este punto de vista, ¿no? De que, como yo digo, el sacrificio que debe tener un luchador, y sobre todo, sí. Y, por ejemplo, les digo un ejemplo. Guayas, hace unos 7 años será, tuvo un despunte Formidable. formidable, por no decir algo que no le teníamos porque ellos quedaban octavos, quintos, cuartos, algo así. De tal manera que a mí cuando me decían que haga los pronósticos, decía, pero con Guayas no, porque ellos no eran para nada. Pero yo vi que ellos empezaron a cambiar, sobre todo en su aspecto, que, que empezaron a traer más entrenadores extranjeros y se empezaron a abrir. Y sobre todo, ellos empezaron a ingresar a un estatus bien pobre que nosotros conocemos como los guasnos. Ya. Entonces, esa gente que prácticamente todos los días sale, yo digo, no digo que es la realidad, salen a jugarse la vida. O sea, hay muchos grupos, por no decir pandillas ni nada, sino muchos grupos que tienen contraste. Entonces ellos, es un hecho, es como les digo, los gringos, los estadounidenses, los rusos, saben que ellos están siempre en guerra. Ellos están en guerras, o como el pueblo de Israel, les preparan desde niños y ellos saben que ya van a ser, ellos son los mejores del mundo, etcétera. Algo así es esta gente, ¿no? Que se salen a buscar el pan de cada día para sus hijos, y sus hijos ven no solamente el sacrificio, sino prueban la pobreza y tienen que salir eso a buscarse un alimento, un trabajo, etcétera. Entonces, otra clase. Y ellos empezaron a subir, ¿no? Y hasta actualmente. Entonces, tienen yo digo, estos somatotipos, o estos imagen de una persona luchadora desde ya. Un estadounidense que no haya hecho high school lucha no es gringo, ¿no? Entonces, ellos Cierto que son ahí más o es menos, sí. bastante popular la lucha. Claro, la lucha en los Estados Unidos súper popular, en la Unión Soviética, o perdón, ahora Rusia, súper popular, en Irán, en Irak, en todos estos pueblos. Y si vemos la realidad de estos pueblos, han sido porque toda la vida han estado en lucha, en peleas, en luchas y de clases, luchas de tierras, de territorios. Y entonces, no hay una sola lucha, hay varias, cientos, porque cada pueblo tiene su lucha propia, y los Estados Unidos es igual. Entonces, yo veo de esa manera, No digo que no hemos tenido, en este caso, yo como entrenador, gente que ha tenido dinero, o tiene, o de la media para arriba, sí. Y me gusta porque esta gente se puede, por ejemplo, viajar fuera de un presupuesto tal vez de provincial o nacional, en este caso la ecuatoriana, o la concentración deportiva, o algún... ¿Por qué? Porque a veces los presupuestos de cada disciplina que manejan, o presupuestos inclusive de federaciones, viene de un poco limitante, ¿no? Entonces ellos pueden viajar. Y de esta manera ha habido gente que ha viajado, ha salido y ha empezado a tener una experiencia competitiva magistral. No solamente ya no es nacional, sino ya mucho internacionalmente. A nivel internacional. Claro, pero no pueden, porque miren, cuando un luchador tiene una competencia, recuerdo que comúnmente hacían en enero el senior, deben cuidarse, deben tener una dieta buena, deben tener un descanso bueno, etcétera. O sea, cosas que una persona común y corriente no lo hace. Ujú. Entonces, cuando a mí me piden el menú para el luchador, es muy diferente. Tengo que dar 2, 3 menús. Gente que tiene que bajar de peso, uno que tiene que mantener, uno que tiene Subir. que mantenerse y tener más ganas, sobre todo los pesos altos, porque en la lucha olímpica es por edades y por divisiones de peso.
¿no? Entonces, no es que yo que peso unos 65 kilos, 66 kilos, tendré que competir con alguien de 100 kilos, no. Entonces, esta gente, sobre todo los de pesos pequeños, debe cuidarse bastante. Entonces, esto me fue motivando, todas estas cosas, comenzando por esto, ¿no? Del intercolegial, luego a la concentración deportiva de Pichincha, que luego estuve con Edmundo Tafur, que preparaba al infantil, el equipo infantil. A veces quedaba Galo Legarda se quedaba con el equipo infantil y empecé a salir así. Y por eso a mí me gusta una gente que, como yo les digo, quieres ser bueno, tienes que venir antes que todo, salir al último. Muchas veces hemos oído eso, pero es la realidad, eso es verdad. Claro. Es como, yo les digo, miren, un buen estudiante no llega atrasado, por ejemplo. Un buen estudiante no es que obra y sale corriendo, ¿no? Empieza a coger con calma todas las cosas, pero son los que más se sacrifican. Por eso empieza a ver el que es mejor y dándole lo mismo. Lógicamente hay el entrenamiento individual, que luego vemos en qué podemos mejorar y también en qué podemos hacerlo algo nuevo a un grupo y a otro grupo. Entonces hay este entrenamiento individual. Entonces, así comencé desde los 11 años. Luego ya, es que esto, como yo digo, el deporte, hablando de la lucha olímpica, se hace parte de nuestra vida. O sea, es parte de nuestra vida. Yo les digo a los entrenadores cuando les capacito, les digo, si ustedes quieren ser buenos entrenadores, levántense pensando en la lucha, almuercen pensando en la lucha y duerman pensando en la lucha. Vinicio, ¿por qué crees tú que la lucha no está tan masificada como otros deportes? Partiendo de algo, ¿hay clubes de lucha aparte de la asociación donde entrenan? ¿Hay clubes eh, y cuántos clubes son y por qué no se ha masificado esto? ¿Dónde crees que está el problema? Ya. Partiendo desde la primera pregunta. ¿Por qué no es tan conocida la lucha olímpica? Primero, casi siempre se ha hecho captaciones, no masificaciones, lo que quiere decir que no se ha dado a conocer muy bien lo que es la lucha olímpica. Por un lado eso, ¿no? O sea, la gente tiene un desconocimiento no solamente parcial, muchas veces total, de que es la lucha olímpica. Entonces, como yo digo, le relacionan con algo de que es brutal, lo que El show salen de la tele. desangrando. Lógico, porque no sé si te acuerdas, hace muchos años aquí había titanes en el ring. Claro, el Entonces, Tepoztlán que y les todo eso, daban trompones, que les botaban del ring. que sangraban con Así es. Entonces, le relacionan mucho. Miren, ahora tenemos mujeres. Miren, inclusive en las últimas Olimpiadas nosotros tenemos actualmente una vicecampeona olímpica, ¿no? Claro. Tenemos una campeona mundial, ¿no? En el 2025. Ya para terminar 2025 o 2026 creo que inicios, pero tenemos ya campeonas mundiales. Hemos tenido campeones panamericanos, bolivarianos. O sea, la lucha como resultados ha tenido bastante, sobre Y eso todo. que no es difundido. Exactamente, entonces no es difundido esto. Y si difunden será un día, 2 días y se acaba este fervor. Más bien con ellos, con esto, más bien subió este que se llama el MMA, ¿no? Este de deportes Del octágono. exacto, de luchas mixtas, todo esto. Entonces, subió eso y todo el mundo quiere venir a la lucha, pero nuestro fin, vean, yo le veo a la lucha olímpica como algo fundamental para el MMA. O si no vean los de la UFC, el 90% son luchadores o han sido luchadores. Entonces, es que si no puedes pelear en el suelo, estás dando... Claro, entonces quieren complementar, entonces personalmente yo no les recibo a ellos, porque mi objetivo, mi fin es otro, o sea, la lucha olímpica. Entonces yo creo que falta mucha difusión. Mire, hablando y no con esto quiero hablar en contra de nadie. En los intercolegiales, la Federación Estudiantil Provincial no tiene la lucha olímpica.
Luego que nosotros hemos ido a prestar nuestro contingente, etcétera, no tienen, porque no es difundido. Entonces, lo único que yo les pedía era que pongan en los planes de competencia de ellos, para que cada colegio digan, oye, que es de la lucha olímpica y se empiecen a interesarse por lo menos. Es por un lado. Otro lado es las malas, yo diría, visión que tienen los colegios, ¿no? Vean, en el high school, hablando de los Estados Unidos, hay los intercolegiales hablando como nosotros decimos, solo en los estados ponen ahí 10 colchonetas, 12 colchonetas para tener una competencia. O sea, la masificación desde y el conocimiento de la lucha de magnitud que muchos le compiten en la lucha olímpica, pero aquí no. Entonces, antes se nos hacía un poco más fácil ingresar a los colegios. Y difundíamos la lucha olímpica, salían buenos luchadores de ahí, venían, etc. Recién el otro año, si no me equivoco, ponen un artículo de ley de las actividades extracurriculares y algo hemos podido nuevamente ingresar a los colegios. Tenemos un ejemplo de un colegio del Tobar Donoso, en el sur de la capital. Pusimos una colchoneta, un entrenador, y tenemos más de 100 deportistas ahí, ¿no? Entonces, esa es la masificación. Vinicio, ¿es caro la lucha? ¿Es costoso A el ver, deporte? vamos por partes. Y aquí también viene parte de lo que no es tan conocido. Nosotros tenemos 8 clubes. 7 clubes, 1 en proceso, 8 clubes. Que como tal, no cumplen tanto porque, miren, los requisitos para ser un club es tener prácticamente la infraestructura que tenemos en la concentración. Y eso no lo van a tener. Claro. O sea, viendo la realidad, no. Tener una colchoneta que valga $15,000 y que en un deporte que no da dinero, o sea, no es como otras disciplinas deportivas que pueden dar dinero, ¿no? Entonces, es muy difícil. Entonces, algunos ponen galletas o tatamis de otros deportes, pero no es. Tener, por ejemplo, lo que hay en la concentración deportiva de Pichincha, un equipo multidisciplinario, es muy difícil. Entonces, yo creo que las leyes deben cambiar en difusión de escuelas, en difusión de colegios. Vean, por ejemplo, en sus barrios nomás, hay clubes de taekwondo, de karate, puede haber inclusive de judo, veo ya hasta de gimnasia, pero no hay de lucha. Muy pocos, solo creo que hay uno nomás. Y nada más. ¿Por qué? Porque ese no es que está formando para ir a ver para selección provinciales ni nacionales, sino van los que quieren aprender más para el MMA. Pero nuestro objetivo no es eso. ¿Desde qué edad se recomendaría el practicar lucha? Lucha olímpica está en iniciación deportiva desde los 8 años. Es la parte fundamental que tengan para comenzar la pirámide, ¿no? Iniciación deportiva, luego ya viene el fomento deportivo, ya pasan ya a selecciones. Miren, nosotros tenemos, y verán que no es hace muchos años, recién nomás vimos eso, porque como es por edades, o sea, infantil, viene menores, sub 15, sub 17, luego sub 18, luego viene ya prácticamente el sub 20, luego ya el senior, y para el alto rendimiento. Pero debemos tener una pirámide. Recién está prácticamente hace unos 2 años o 3, no más, unos 5 años, Freddy Vera, que está dedicado a los niños, que es un buen entrenador. Como yo digo, los mejores deben ir ahí. De tal manera, como yo les digo, pasen primero donde, vienen donde mí, pero yo no puedo retroceder retroceder toda una vida deportiva que tuvieron desde los 8 años, los que han venido, ¿no? Entonces, es muy difícil, sobre todo, y tú sabes muy bien eso, cuando ya tienen grabado
el gesto técnico en su cerebro ya no le quitan, ya no se puede quitar, toca, no hay como yo les digo, corrijamos errores, pero en base a lo que ellos tenían. Entonces, es la base fundamental de esto, ¿no? Entonces, tenemos 8 años y fisiológicamente deben competir desde los 12 años. Yo siempre he estado en desacuerdo con la ecuatoriana de lucha, por ejemplo, que hace mini luchas, hace de 10 años. Yo siempre digo, debería haber desde los 11 años, el infantil, 11, 12 y 13 años. Pero ahora hay mini luchas, ahora hay el infantil, tenemos campeones nacionales infantiles y muy buenos. De hecho, ya hay unos niños de 13 años que pasaron a mi grupo porque el menor es de 13 años hasta 15 años. Ujú. Entonces ya pasan, pero ya tienen un buen conocimiento. Entonces, una edad excelente es desde los 8 años. Cuando vienen jóvenes, ya por decirles, van de 16 años, vienen de 15 años, yo digo, ya estás viejo. Pero no es en edad de cronológica, más bien es en su fisiología, porque muchas capacidades motrices, peor habilidades motrices, ya no cogieron desde cuando entran desde los 8 años. Claro, máximo hasta los 12, 13, por ahí. Claro, 10, 11, cuando un niño se venga, no les cobramos. Capaz que se aceleró, porque a veces cuando ven algo gratis, Creen que no vale. creen que no vale. No, pero y hasta ahora fueron unos jóvenes, ¿cuánto vale? No, no vale. Y quedaron admirados. Entonces, es por eso que también inclusive nosotros nos hemos hecho esto. No, los de lucha son pobres, no tienen dinero, y no es así. Por ejemplo, un par de botas vale más de $100. Y que no les decimos a los que ingresan recién que se compren. Más bien que tengan zapatos que no vengan de la calle, porque la colchoneta toca desinfectar todos los días, Ujú. ¿no? Entonces, ya luego la concentración les regala cuando son seleccionados. Algunos que tienen dinero se mandan a traer inclusive fuera del país. ¿No venden aquí esos zapatos? Sí venden, pero casi todos son importados. Ya. Entonces, y casi todos salen más de $100. Hay más baratos, ¿no? Pero la durabilidad no es buena. Una Pues- licra que yo les digo, o baturga que ven en los reglamentos, o malla, y ya. Si quieren protección, se pondrán bucales, rodilleras, se pondrán orejeras para que no tengan las orejas de los coliflor. Y ya, o sea, no es tan costoso lo que pueden, como cuando vienen, les digo, no, el de educación física. Entonces, no tiene costo, uno. No, la implementación no es tan cara, sobre todo en la iniciación, porque pueden venir con zapatos de educación física, con una pantaloneta, camiseta, luego van avanzando, se hacen seleccionados de Pichincha, la concentración les da la implementación y comienzan ellos mismos. Vini, para hombres, para mujeres, es indistinto. ¿Quiénes son los más, digámoslo así, aptos en el sentido de que se les facilita la lucha? A ver, aptos son los dos, tanto hombres como mujeres. Tenemos luchadoras súper buenas, como yo dije anteriormente, tenemos campeonas bolivarianas, una campeona mundial, vicecampeonas mundiales, mujeres que han sido diplomas olímpicos. Entonces es muy indistintamente. Es como decir, ¿qué somatotipo queremos? Si ustedes ven en el deporte moderno, en el atletismo, por ejemplo, ya vemos hombres, no digamos corpulentos, sí, con una masa muscular definida, y vemos mujeres también, ¿no? Pero en la lucha olímpica su somatotipo es muy diferente, porque como es por pesos, entonces yo no voy a buscarme un bien alto para un peso pequeño, por ejemplo, porque se les va a hacer muy fácil cogerles de las piernas, etcétera. Entonces, cuando a mí me dicen cuál es el somatotipo, no existe la realidad. Nosotros le formamos al luchador, le vamos formando físicamente, mentalmente, intelectualmente, porque esto es otra cosa. O sea, un luchador tiene que formarse académicamente y también en el deporte.
como yo siempre les digo, nosotros hacemos nuestro, es formal y es integralmente, ¿no? Porque del deporte no van a vivir, ¿no? Son satisfacciones que no se compran en ningún lado, ni van a obtener en ningún lado, no tienen, o sea, no tiene valor. A veces una medalla que valdrá $3, $5, pero eso demanda un sacrificio enorme que de la medalla viene miles de dólares, hablando cuantitativamente, ¿no? Pero en realidad esas satisfacciones nunca lo van a encontrar, nunca. Te preguntaba el tema de hombres y mujeres porque eh, creo que en el tema de resultados deportivos con los últimos eventos, vemos que en el caso de las mujeres les ha ido Súper bien. bastante bien, súper bien. Pero no sé si en el caso de los hombres hay como medio relegado o todavía hay gente que sí ha demostrado Sí y no. Y resultados. aquí vienen dos aspectos muy buenos. Por ejemplo, es más fácil que un hombre venga a la lucha olímpica que a una mujercita, porque claro, nosotros como padres decimos, no, pues mi hija tiene que irse tal vez al ajedrez o a la gimnasia que es más bonita, se le ve más femenina, etcétera. No, entonces, lógicamente, no es que no haya más cultoras del deporte femenino, no, pero sí hay más hombres, ¿no? Ya. Porque la lucha es, como yo digo, es igual a rudeza tal vez, igual, pero como yo les digo, un luchador, si no es inteligente, no puede ser un buen luchador, porque son situaciones de 1 segundo, 2 segundos que tiene que en el enfrentamiento es decisivo eso. O sea, tiene que actuar muy, muy rápidamente. Entonces, es más por eso. Entonces, claro, vemos pools de hombres de 24, 25 luchadores, de mujeres ya menos de 12, 15, etcétera. Pero no quiere decir que en algunos pesos es muy difícil. O sea, sí es difícil. La lucha es igual para hombres y para mujeres. Lógicamente, con los esfuerzos tanto de hombres como para mujeres. Pero ha habido buenas y excelentes campeonas. Yo me acuerdo cuando hicimos una presentación en un colegio, salían las mujeres con indumentaria, ¿no? Y se quedaban algo sorprendidos porque prácticamente es una malla. Ujú. Y las botas. Y les dice luego vestirse a los hombres y mujeres. Las mujeres, claro, salieron bien guapas, o sea, bien femeninas, ¿no? Y los hombres ya no tenían o sea, como iban a competir. Y era para darles un mensaje a los padres, que no es que se quitan lo femenino de una señorita o los valores de una señorita, más bien sube estos valores, sube algunos talentos que capaz que no vimos que tenían nuestros hijos o nuestras hijas. Con la lucha definitivamente sube. Y te digo una cosa, no sé si en una pelea callejera la lucha es más determinante que probablemente otros deportes, porque al final todo el mundo termina abrazado, trenzado en el suelo. Claro, y de más miedo. Porque Claro, y yo les si digo, están por Dios, chumados tendrán es más cuidado, todavía. claro, y le lanzan su pleca, más lo que sea, por eso hay que tener cuidado. Entonces, claro, es muy determinante, por eso yo siempre les digo, la lucha olímpica no solamente es para ir a competir, sino también para una defensa personal. Me Y muy parece buena, súper y efectivo. bien definida, y sobre todo, miren, bueno, hablando de ya como competitiva, la lucha tiene algunas reglas, muchas reglas, digo yo, que le cuida al deportista. Inclusive el árbitro ve si es que hay una técnica que puede dañarle al competidor, paren inmediatamente, ¿no? Entonces, las reglas le hace como divertida, como también Me bien, cuida. claro, les cuidan. Entonces, inclusive en el calzado ahora no puede estar los pasadores al aire, sino y hay una banda para que no le raye el Claro, porque cuerpo o puede algo. lastimar un ojo. Claro, entonces es muy decisiva. Yo creo que nuevamente volviendo, es parte de no tener tantos cultores también es no tener muchos clubes. Claro. Y reales sobre todo, ¿no? Que puedan tener un club, por ejemplo, unos 100 luchadores, unos 50 luchadores.
Entonces es bien difícil, a pesar de que para hacer un club es tener por lo menos 30 niños, 30 jovencitos, pero es muy difícil. Vinicio, ¿cuáles son las características emocionales o psicológicas que debería tener un luchador para que pueda rendir en el deporte? Yo creo que primero ellos deben tener un objetivo y metas claves, ¿no? Objetivos, como yo digo, el que no tiene objetivo en la vida, y hablando no solo de deportistas, está viviendo el día. Y más aún, por eso a mí me gustan los estudiantes, los que estén estudiando, etcétera, porque ellos tienen un objetivo. Como yo les digo, ¿cuál es tu objetivo para salir del colegio? Salir del colegio. No, no, esa no es la meta. Debe ser el mejor, el excelente. Y en la lucha igual. O sea, ellos tienen que, y aquí los padres juegan un papel súper importante en esto. Porque del hogar siempre hemos sabido, nos han indicado todo, pero la cosa es vivirlo. Desde el hogar decirles, verás, como yo les digo, deben ser buenos ciudadanos, buenos padres, buenos hijos, buenos novios, buenas novias. O sea, debemos buscar la excelencia. Entonces, un luchador, si no tiene un objetivo, que yo les digo, el objetivo es ser campeón nacional, por ejemplo, y la meta ahí está un panamericano, y luego nos ponemos otra meta y nos vamos a un mundial, luego otra meta a los Juegos Olímpicos. Si no tenemos metas con altos logros competitivos o deportivos, no sirve para un luchador. Porque pierdo, pues ya perdí. Gano. Y yo me acuerdo que yo trabajé con una fundación que no tenían objetivos. Y aquí juega también un papel súper importante los psicólogos. O sea, el que no trabaja con un psicólogo, y hablando del deporte, no van a conseguir objetivos. No van, es bien difícil. Hemos visto, y les digo por experiencia propia, que muchas veces hemos perdido competencias súper importantes por el aspecto psicológico. Porque ya le ve al otro que, claro, se ve que tiene cosas de primera o algo, y hasta pensar eso, el otro ya. O viene siendo campeón. Exactamente. Entonces, tienen que luchar consigo mismo, ¿no? Con uno mismo, y verse que son capaces. O sea, si ellos no tienen esto, de que ellos son capaces, porque parte de lo que nosotros logramos es que ellos tengan un autoestima muy bueno. El que no tiene un buen autoestima, muy difícilmente. Eso les contaba cuando yo trabajé con esta gente, una fundación. Ellos ganaban, pero no se alegraban. Ni alzaban los brazos. Ganó porque tenía que ganar. No se la creía. No, claro, o sea, no tenía un objetivo de ser campeones. Entonces, yo me empecé a dar cuenta de eso. Empezamos a trabajar con psicólogos y hacerles ver que en realidad ellos podían ser más de lo que ellos o que los padres pueden decirle que son capaces. Entonces, y esto es un llamado a los padres, ¿no? Los que nos ven. Por ejemplo, nosotros les enseñamos a que ellos son campeones. Yo les digo, suben las gradas y encuentran un gimnasio de solamente colchonetas, que cada colchoneta mide 12 metros cuadrados. Tienen dos colchonetas inmensas ahí. Juego de pesas, tiene por acá muñecos, tiene un montón. Yo les digo, cuando suban y vean aquí, ustedes piensen que son los reyes. Que todos los problemas que tengan se quedaron en las gradas. Porque no quiero que los objetivos se pierdan. Entonces, nosotros les mandamos el autoestima. Llegan a la casa, les bajan el autoestima. Claro, los padres son a veces los que conspiran contra los Exactamente. Entonces, los padres tienen que ayudarles. Aquí hay dos clases de padres, digo yo, o algunos padres. A mí no me gustaba que los padres les vayan a ver, porque yo estaba concentrado con un equipo y la mamá iba, le lloraba al hijo y salían. Entonces yo empecé a decir, no, padres, no. Pero hay padres que en realidad les ayudan. Primero, no es que se meten en la disciplina deportiva, no es que dicen mi hijo tiene que bajar de peso para acá o tiene que subir, o sea, no se meten al entrenador. Exactamente. Se hacen los entrenadores. Eso, o sea, piensan que ellos son los entrenadores y que ellos pueden ser, vean, miren, ahora no es como en nuestro tiempo, no. Ahora casi la mayoría de padres son preparados.
si no un oficio, tienen Título. un título profesional. Entonces yo no les dejo ni que ellos me digan algo por ejemplo, no, yo soy fisioterapista y yo voy a curarle porque yo estudié. Dije, un ratito, yo también estudié, yo tengo una maestría en alto rendimiento deportivo, yo seguí medicina deportiva y etcétera, porque yo me he preparado en todo. Yo estoy 25 años de entrenador en la Concentración Deportiva de Pichincha. Y para que no me digan que yo me quedé con el conocimiento de hace 20 años, porque esto va evolucionando, ¿no? Ujú. La ciencia evoluciona inmediatamente. Yo debo estar a la par con lo que está pasando en el mundo. En este caso, el deporte. Y recién terminé un diplomado, me meto a otro diplomado de tal vez de psicología, de fisioterapia, etcétera. Entonces, yo no les dejo que se involucren lo que ellos saben con lo que yo sé. Además, tú eres el responsable. Exactamente. Entonces, a más de que yo conozco del deporte, yo conozco también de las ciencias que involucra el deporte. No digo que sea un perito, o sea, pero uno tiene que estar preparado para eso. Ujú. Les digo un ejemplo. Había un padre que me dijo, no, yo le recupero a mi hijo en mi consultorio. Bueno, y no le recuperaron. Entonces yo hablé y le dije, ¿saben qué? Si no le traen acá, no se va a recuperar. Y ya se nos aproximaba el evento o la competencia fundamental, ¿no? Entonces me oyeron, le trajimos y fue campeón. Entonces cada uno ocupa su lugar. Entonces los padres también tienen que ver que sus hijos son capaces. O sea, a veces les vemos como padres, ¿no? Como padres. Y ojo que yo tengo 2 hijos que fueron campeones nacionales e internacionales. Entonces, cuando yo tenía que ir al médico, ándate al médico. Si se iba donde el psicólogo, donde el psicólogo. Si tenía que ir donde el terapeuta, ándate allá. Porque yo no puedo decir, no, deja nomás, yo sé más. No, no, no. Cada uno cumple un Zapatero a rol. tus zapatos. Exactamente. Entonces, los padres tienen que primero valorarles lo que tienen ahí frente a ustedes. Ustedes formaron buenos hijos, pero también tienen que dejarse desarrollar. Y talentos que capaz que en su casa no lo tienen, pero aquí van a desarrollar. Y una cosa importante que hay que considerar, y yo me topo mucho con padres así, es que ser padre de un deportista es un acto de fe, Ujú. porque tiene que tenerle fe al entrenador, tiene que tenerle Claro. confianza al entrenador. Tengo que tener la fe de que el entrenador está en la capacidad, está haciendo su trabajo y tengo que dejarle ser. Pero también tengo que tener fe en mi hijo, en mi deportista. Así es. Si yo no confío en el entrenador, entonces yo mismo quiero hacer. Y si yo no confío en mi hijo, entonces le empiezo a transmitir mis dudas, mis inseguridades, mis miedos. Y lo que hago es contaminar el sitio de entrenamiento. Así es. No le dejo trabajar al entrenador, tampoco le dejo desarrollar al deportista. Yo estoy interviniendo y cuando los resultados no son los esperados, entonces buscamos culpables. Es que el deportista no dio todo, es que él se pone nervioso, es que el entrenador no sirve, es que el entrenador que no le ayuda. Y a veces no ven la, la paja en su propio ojo Ujú. y se dedican neta y exclusivamente, como digo, a transmitir esta ansiedad hacia el deportista y transmitir esta desconfianza al entrenador y al final todo el mundo pierde. Claro. Mira, aquí hay 2 cosas importantísimas. Lo que hablaste de la confianza, no. Uno tiene que ganarse la confianza a través de los resultados que van viendo de sus hijos, ¿no? En este caso. Pero ellos también tienen que ganarse nuestra confianza, Por supuesto. ¿no? Entonces, cada uno tiene que cumplir un rol. Como yo digo, los padres tienen que... Aquí hay el otro lado de que yo les decía de los padres. Hay padres que les vayan y les apoyan, no que están ahí, que... No, no, no. Por ejemplo, ellos les dejan, ellos van, ven, se han acercado de mí, me dice, a ver, ¿cuál es la perspectiva de mi hijo? Ya termina este campeonato, ¿dónde le proyectamos? Este es un buen padre. O sea, ellos son los que en realidad quieren lo mejor, en este caso deportivamente, a sus hijos.
No, no es un padre que le protege, que les diga, no, ya este deporte muy rudo, no, como yo les digo, si un luchador no es inteligente, no, es muy difícil. Pero a veces como padres nosotros no le dejamos desarrollar todas las capacidades que todo el ser humano lo tiene. Pero ¿por qué no todos tienen el mismo conocimiento ni han desarrollado los talentos que podemos tenerlo? Por ejemplo, miren, yo no es que quería ser entrenador. No, yo fui nuevamente a entrenar y me dijeron que qué tal. Yo decía, yo para entrenador sí, no. Pero me fui ya formando. Ya lo que yo entré como un licenciado en marketing, que no tenía nada que ver con el deporte. No, más bien me veían como alguien que tuvo resultados muchos nacionales, internacionales, que salí, creo que fui el primer luchador en el país, salir a Europa a competir, en este caso a la Unión Soviética, que luego nos fuimos a España, etcétera. Fui el primero. Entonces pensaban que por lo que yo era, yo podía ser entrenador y no fue así. Pero si a mí no me decían y no me preparé para ellos, yo no sabía que yo tenía ese talento. Claro. Algo así es con nuestros hijos. Entonces, ¿yo qué hice? Gané algunos concursos que hacía el Comité Olímpico Ecuatoriano. Me mandaron ya a capacitaciones fuera del país. Ya seguí una otra carrera que la concentración. En este tiempo, el doctor Aníbal Fuentes me dijo, tienes que prepararte en lo que estás. Me pagó la universidad para seguir, en este caso, la cultura física. Me preparé más, seguí una maestría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así es nuestros hijos. O sea, ellos cuando ven que tienen un talento, ¿qué tienen que hacer? Desarrollarlo. Pero si yo no venía nuevamente a la lucha, a querer entrenar nuevamente, yo no sabía que yo pude haber sido un buen entrenador o un entrenador que cambió vidas, que cambia vidas. No, porque no solamente hacemos campeones. Venido, miren, generaciones que vienen ya con sus hijos. Son profesionales. Ellos ya son, qué sé yo, ingenieros, son médicos, etcétera. Vienen con sus hijos. Y como yo les digo, me dejan sus hijos, les hago campeones. No les he fallado a nadie. Yo creo que les he hecho campeones del deporte y también de la vida. Buenos hombres. Porque no necesitamos solamente individuos para colgar medallas de oro. Necesitamos hombres y mujeres que también triunfen en la vida. Vinicio, para ir ya terminando, ¿cómo le ves tú al futuro de la lucha en el país? ¿Qué crees? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Vamos por buen camino? Y a lo mejor, no sé, a la lucha de Pichincha. Acuérdate que de una u otra manera el sueño siempre es, ¿no? Buscar campeones olímpicos, buscar campeones mundiales. ¿Cómo le ves tú al futuro de la lucha en el país? A ver, en la lucha del país, personalmente digo que tenemos buenos pasos. Repito lo que ya he dicho como 3 veces. Antes era muy difícil. Yo creo que fue el primer campeón panamericano en mi tiempo. Ahora ya hay muchos, ¿no? Eh, campeones bolivarianos. Antes eran contados con los dedos de la mano. Ahora hay algunos, ¿no? Antes mundiales se participaba. Ahora ya hay vicecampeones mundiales. Ahora tenemos una nueva directiva. Yo creo que la anterior directiva, ingeniero Johnny Zambrano hizo un buen trabajo, a pesar de que no, como tú dijiste, somos a veces, algunos nos ven bien, otros mal, tenemos defectos, también tenemos virtudes, pero él ayudó mucho, sobre todo, a que haya estos resultados. Entonces yo le veo, sobre todo, no tanto a nivel, ¿cómo les digo? Que salga del... Es que lo que pasa que miren, ¿qué puedo decir? Las leyes, el alto rendimiento deportivo está mal visto, está mal puesto. Porque miren, nosotros tenemos campeones internacionales, inclusive señor, que debería estar a cargo del alto rendimiento.
pero como muy bien lo dicen, el alto rendimiento no forma, no forma. Entonces, prácticamente lo que tú hiciste como entrenador, absorbo yo como ecuatoriana, por ejemplo. Y el que hizo, ¿cuál fue? El encargado del fomento deportivo. Entonces esto hay que cambiar. No, esto hay que cambiar. Yo me acuerdo no recuerdo el nombre de una ministra del deporte, y ella hablaba del alto rendimiento que les empezaron a dar dinero, buen dinero a los del alto rendimiento. Y yo le digo, mire, yo quiero hablar solamente de la lucha en este tiempo. Digo, miren, y ahí salía de cada uno de los deportistas, todos estaban estudiando, todos los gringos estudiaban, todos le digo, y nuestros deportistas, o sea, no veían que el deporte se les iba a terminar y ellos deben vivir de algo. No, entonces, ese enfoque tiene que cambiar, o sea, no saco, tú eres del alto rendimiento, toma 3.500 o toma 4.000 y sabrás lo que haces. No, tenemos que darle un futuro a ellos. ¿Y cuál es el futuro? El tener una profesión. El prepararse. Porque en una competencia te lesionaron o ya no puedes hacer deporte. El alto rendimiento terminó. Los ingresos que tenías inclusive para tu familia se terminó. Entonces el enfoque tiene que cambiar. La ley tiene que cambiar. Miren, hay una ley del deporte que no es hecho con deportistas. No es hecho con como es dirigentes deportivos, pero que sean dirigentes deportivos, con entrenadores. Hay mucho político ahí, ¿no? Y hay mucha desigualdad, sin hablar al gobierno, sin hablar a nadie. Entonces, como tú dijiste antes, zapatero a tus zapatos. Me acuerdo que la concentración deportiva de Pichincha, nos reunimos, nos tardamos meses en enviar al Congreso una ley del deporte enmarcada al deporte sin ánimo político, sin ánimo económico, sino que cómo puede, hablando de la lucha, cambiar. Yo veo y creo que en el momento que la política ingresó al deporte, fue lo peor, lo de nefasto que pudo haber pasado en el deporte. No, entonces, si es que vemos, por ejemplo, yo como presidente, yo fui ex luchador, ex entrenador, y yo voy a ver, mi mente va a estar en el desarrollo del deporte. Va a cambiar el deporte sustancialmente. Ahora vemos una pugna Ministerio del Deporte y el COE. ¿Por qué hacen eso? Para mí, por más que digan que es por la ley, etcétera, bastante político, ¿no? Entonces, repito, sin pensar que está mal el ministerio o está mal el gobierno, nada, yo no me meto en eso. Yo soy entrenador. Entonces, cuando veamos ahí eso, el deporte, no solamente de la lucha olímpica, sino de todo el deporte en sí, va a cambiar. Vini, ¿cuáles son los aprendizajes que más te dejó el deporte? ¿Qué aprendiste? A ver, muchos, y sigo aprendiendo, ¿no? Y no solamente conocimiento, sino en valorar al ser humano sobre todo, ¿no? En valorar, en ver el sacrificio que hace un ser humano, en ver que nosotros como entrenadores y como deportistas cambiamos vidas. Y yo como deportista puedo cambiar en la vida. Tengo una mejor visión de vida, tengo una mejor visión de que nuestros padres hacen algo diferente para nosotros, la sociedad, el colegio, la universidad, etcétera. No, entonces, ese es un aprendizaje. Hay buenos y malos también. Alentadores y desalentadores. Ejemplo, aquí como yo digo, 18 años se terminó nuestro deportista porque no hay deporte en las universidades. Y si es que no, y si es que lo hay, que sí lo hay, pero no le vemos como parte fundamental para el desarrollo y el progreso de la persona. Y no solamente para profesionalmente, sino de la persona. Y repito nuevamente, en otros países el deporte universitario es más que profesional, pero aquí no, y que el que me diga sí, que me demuestre.
¿Cuánto hemos tenido un interuniversitario de lucha, por ejemplo? No ha habido nunca. El intercolegial de lucha, ¿quién hace? Nosotros mismos. Y tenemos que decir a nivel colegial o por los colegios para no meternos en líos con la federación estudiantil. Entonces nuestra mente tiene que ampliar. ¿Y saben qué es lo peor de esto? Que todo es dinero. Como todo es dinero, vemos que el presupuesto para el deporte no es pues como en otros países, que anualmente cambian hasta instalaciones, aquí no. Entonces, sí debemos ver un enfoque. Si yo soy político, político. Si yo soy economista, economista. Si yo estoy haciendo deporte, yo sugeriría que toda persona que esté en la dirigencia, por lo menos tenga esta mentalidad de que no es para un partido, para cierto grupo político, nada, sino para el deporte, para el deportista. Pero lamentablemente, como yo digo, ya todo es político, ¿no? ¿Te dejó amigos el deporte? Mande. ¿Te dejó amigos del deporte? Verán, yo no he sido, bueno, digo personalmente, no he sido un amiguero. Yo creo que el deporte me ha dejado un montón de conocidos, amigos también, gente que como a mí me gusta, ¿no? Algo como dicen que el amor es sufrido. A mí me gusta sufrir con el que sufre del deportista. Reírme, por ejemplo, hay algunos que se han alegrado y yo no soy efusivo o algo así, ¿no? Pero el abrazo y todo, entonces me ha dejado amigos como bastantes conocidos. Dijimos anteriormente que nosotros no podemos, para todos en este caso, entre comillas, caerles bien. Habrá gente que no apuesta a nuestro ser, pero yo creo que el deporte en sí ha llenado mucho mi vida. De hecho, yo dejé una profesión para dedicarme al deporte, ¿no? Y muchos no han visto o no vieron que, por ejemplo, en la otra profesión me dejaba más dinero que actualmente como entrenador, ¿no? Entonces, mi vida se convirtió en el deporte, ¿no? Entonces, eso me ha dejado, o sea, conocer a los jóvenes, amigos que yo les digo, a los ex luchadores les digo mis amigos, porque hay que ver, ¿no? Lo que quiere ser un amigo, ¿no? A veces pensamos que un amigo es un conocido, el que más nos llevamos, no es así. Entonces, que vengan conmigo y a los hijos les diga. Entonces, eso, yo digo, sí he dejado muchos amigos y creo que he dejado muchos, no sé, he cambiado vidas a través del deporte, no como Vinicio Zuleta, sino a través del deporte. Y seguimos en eso. Les digo un ejemplo, la mayoría, si no es el 100% de entrenadores de Pichincha, han sido mis alumnos. Y casi todos, por lo menos el 80% de los deportistas que han estado en el alto rendimiento, si no bien han sido mis deportistas directamente, yo les he dirigido y han entrenado conmigo. No, casi todos han venido conmigo, porque yo también he sido llamado a la selección nacional por muchas veces, ¿no? A pesar de que tienen ya entrenadores propios que le paga el comité, perdón, el Ministerio del Deporte mismo o el viceministerio. Entonces, esto me ha ayudado a tener más contacto. Repito, si no es el 80 o un poco más porcentaje, todos los que han tenido, inclusive resultados altos hablando de Olimpiadas Mundiales, han venido conmigo y han entrenado con nuestro equipo o yo les he ayudado, han tenido contacto conmigo. Entonces eso es satisfactorio. Yo nunca lo he dicho, primera vez que lo digo. Yo inclusive en mi currículum nunca les pongo yo le entrené. No. Yo pongo en mi currículum a los de Pichincha, a los que han salido adelante, que han sido muchos. Tengo campeones panamericanos, vicecampeones bolivarianos, sudamericanos, campeones sudamericanos. Han ido a Juegos de la Juventud, etcétera, con resultados internacionales. Y yo nunca me he vanagloriado, repito, primera vez que lo digo aquí en tu medio, que te felicito también, que hagas conocer esto, lo que es el deporte en sí, las disciplinas deportivas. Pero yo tengo un eslogan, antes decíamos Pichincha
más bien decíamos, la lucha no es, no es nuestro deporte, es nuestra vida. Ahora tenemos otro eslogan, decimos Pichincha, donde se practica la mejor lucha. ¿Con cuál momento de tu vida deportiva te quedas? ¿Cuál es el momento más valioso para ti y que le atesoras con una gran estima? A ver, como deportista, cuando fui deportista, yo creo que fue cuando me fui a las verdaderas espartaqueadas, ¿no? No las inventadas. Las reales, las espartaqueadas, cuando me fui a la Unión Soviética, en este tiempo era la Unión Soviética. Y era como vivir un sueño. Estar luchando con gente que era campeona olímpica, campeones mundiales, europeos, y conocer un país diferente a los que hemos ido y ver todas estas cosas, tengo muy grabado en mi mente, ¿no? O el tiempo cuando fuimos a los Panamericanos y sacar la medalla, también lo veo muy fundamental como un Juegos Nacionales, que antes aquí los Juegos Nacionales era cada 4 años. Claro. Y era un acontecimiento como irse a las Olimpiadas, Ujú. ¿no? Entonces, eso, y como entrenador, miren, he tenido muchas. Siempre como entrenador, yo siempre les digo que no tengamos favoritismos, pero en realidad sí tenemos, pero no debemos dejarnos que nos noten, porque todos deben sentirse importantes y también deben sentirse con el mismo cariño, el amor que uno les puede tener, ¿no? Entonces hemos tenido muchas experiencias fuera del país, como también en Juegos Nacionales. Siempre yo creo que la ayuda de Dios ha sido bastantísimo, que nos ha ayudado, nos ha bendecido. A veces no hemos ido con equipos que hemos tenido de estrellas, pero viendo cómo se entregan en la colchoneta, son satisfacciones que no se tiene siempre. ¿Cómo quieres que te recuerden? Yo quiero que me recuerden, porque como yo les digo, no soy eterno en esto, ¿no? Ni en la vida terrestre, ¿no? Entonces yo quiero que me recuerden como una persona que les trató de ayudar, como una persona que les vi a mis deportistas, entrenadores, como algo importante en mi vida. Hablando del deporte, ¿no? Quiero que me recuerden de esa manera, que tuvieron un entrenador con valores, ¿no? Con valores que ellos fueron fomentando y ellos sobre todo vivieron, ¿no? Que les enseña a ser personas íntegras. Entonces, eso, si esos, como yo les dije en una ocasión, si ellos cambiaron en eso, por mí estoy satisfecho. ¿Qué les puedes decir a las personas que de alguna manera quieren iniciarse en la lucha y en el deporte en términos generales, pero específicamente en la lucha? ¿Cuál es el mensaje que tú les darías? Hace un tiempito yo vi algo que decía, ¿quién te ayudará en tu vejez? Y hablaba, hacía una reflexión que me dejó pensando y se me ha quedado en mi mente. Decía, mira, muchos piensan que serán tus hijos que te vean en la vejez. No, y no es culpa de ellos, porque ellos también libran sus propias batallas con su nuevo hogar. Decía, tal vez tu cónyuge, muchos decimos, sí, la última persona es con nuestra esposa o nuestro esposo. Y decía, porque ella también va a envejecer y van a estar lo mismo. Y él decía, y ahí decía, lo único que en realidad te puede ayudar a estar bien en la vejez es practicar el deporte. Y decía, muévete, corre, haz esto, porque ya pasado los 60 años ya vas viendo otras cosas, y es verdad. Entonces, primero es parte de un cambio de vida. Un cambio de vida de que una persona puede tener. Miren, ahora está mucho de moda esto de de la medicina y alimentación vegana, de que ahora sí se cuidan mayor, y que es verdad, Ujú. ¿no? Porque ya vemos que los alimentos están súper industrializados, que ya le ponen hasta a los animales aditamentos químicos para que crezcan, engorden, qué sé yo. Entonces, pero lo más puro es el deporte. Si nosotros queremos cambiar en realidad, es a través del deporte. Alguien decía, el deporte es vida, ¿no? Entonces,
Y hablando de la actividad deportiva, de tener, yo les diría como un mensaje, sueñen con sus hijos, sueñen con lo que ellos pueden ser. Como yo les digo, cuando ustedes se pongan en el primer lugar, piensen que ustedes son mejores que los 14 millones de habitantes que tiene el país. Que no todos cumplen están entrenando lucha olímpica, pero son del país, Claro. ¿no? Entonces, sueñen que con sus hijos eh, pueden lograr algo que no pensaban, no pensaban. Eh, Porque si no les damos esta oportunidad, nunca más lo vamos a saber. No, es como cuando dicen, no puede cruzar el río porque tengo un montón de obstáculos. Si no cruzamos, nunca vamos a saber qué había al otro lado del río. Y es verdad. Entonces, no, si nosotros le decimos, no, mi hijo es solamente le sirve para estudiar, no, él está metido en la computadora, a él le gustan los libros, está bien. Pero si le metemos a un deporte, a una disciplina deportiva, nunca vamos a saber ¿Qué tan qué, lejos qué puede fueron, llegar? claro, qué tan éxito tuvo, a qué pudo ser él capaz. No, y hablando de la lucha olímpica, miren, si es que se deciden en que vayan a entrenar en el Polideportivo de la Vicentina, tenemos horarios de las 9:30, 2 de la tarde, 2:30. Tenemos gimnasios en Sangolquí, tenemos gimnasios en el sur, tenemos en Machachi, tenemos en Cayambe, en Pedro Vicente Maldonado. Entonces, ahora y gratis. Y con el tiempo pueden recibir cosas que no podían recibir, como un seguro médico, por ejemplo, como todo luchador que hay deben tener un seguro médico, ¿no? Y quieren una persona extraordinaria, ingresen a la lucha olímpica. Si quieren ver de qué son capaces sus hijos, ingresen. Ellos, como les dije al inicio, ellos no solamente van a aprender la lucha olímpica, van a aprender el básquetbol, van a aprender la natación, el atletismo, la halterofilia, la gimnasia, la acrobacia, o sea, un montón de cosas que no pensábamos que nuestros hijos sean capaces. Entonces, si quieren hijos que en realidad quieran ver que no solamente tienen un talento, sino muchos talentos, vayan a la lucha olímpica. Repito, uno de los deportes más hermosos que tiene el olimpismo mundial. Difícil, pero hermoso. Vinicius, para terminar, ¿cómo hace un padre de familia para llevarle a sus hijos a que practiquen la lucha olímpica? ¿Dónde van? Ya algo lo dijiste, pero ya específicamente cuál es el proceso, qué requisitos debe cumplir, de qué edad están recibiendo ustedes en el polideportivo, cómo les lleva un Bueno, padre? si un padre primero puede dirigirse al Polideportivo La Vicentina. Yo estoy en el gimnasio de lucha olímpica desde las 8:30 de la mañana. 8:30 ingreso yo normalmente y salimos 6 de la tarde. Van con su hijo con la decisión de verle, como les dije, niños y hombres cambiados. ¿De qué edad a qué Les edad puede vamos, llevar? les vamos a ver primero. Siempre me gusta que los padres conozcan dónde entrenan, con quién entrenan y los deportistas que están. Repito, algo que yo les dije desde los 8 años es ideal, pero espero que vayan de 8, 9, 10, 11, 12 años, que es lo ideal, ¿no? Luego ya se nos hace más difícil. No digo que no, pero se nos hace difícil, como yo les dije, fisiológicamente ya se hace difícil porque ellos tienen que haber desarrollado muchas capacidades motrices, ¿no? Entonces se nos hace ya más difícil, pero vayan, les vamos a dar cualquier información, a direccionar, inclusive ellos van a aprender inclusive de nutrición. A los padres les damos de nutrición también. Hemos tenido también contactos con el psicólogo que les da. Yo le veo fundamental para todo la psicología, ¿no? Entonces, vamos y les damos direccionando, les decimos los requisitos, a veces les digo, traigan la copia de la cédula, que no tengan problemas médicos, le mandamos donde el médico nos diga, está apto. No les tomamos pruebas de esfuerzo ni nada por el estilo, que está apto, ¿no?
y ya pueden hacer la lucha olímpica. Vini, te agradezco mucho. Sabes que he aprendido un montón de lucha. Me acuerdo que hace años tuvimos la oportunidad de visitarles y ahí fue cuando conocí a profundidad tu trabajo que estabas haciendo. Y realmente sí, es un trabajo sacrificado, es un trabajo duro. Trabajar con seres humanos mismos es complicado, porque cada quien es un mundo, cada quien es una realidad diferente. Y, y la labor de rescatar, como decimos, ¿no? A la gente del sedentarismo, Claro. rescatarle de los videojuegos, del televisor, de que pasan solamente ahí, y meterles en una actividad que de alguna u otra forma les va a fortalecer su cuerpo, su físico, su técnica, pero por sobre todo, como tú decías, ¿no? Su carácter, su personalidad, y que no solamente es una escuela de formación para los deportistas, sino que también es una escuela de formación para los padres de familia, porque ser padre de familia de un deportista no es fácil. Hay que sacrificar sábados, domingos, hay que sacrificar entrenamientos, fiestas, hay que llevarles la dieta, asegurarnos de que descansen bien, de que tengan un entorno que les permita desarrollarse de mejor manera, para también de esa forma contribuir con el entrenador. Y claro, tengo gratos recuerdos de la época en la que, gracias a Pablo Tayo, que me llevó a visitarles y a trabajar una época con ustedes. Te agradezco mucho, Vinicio. Gracias también. Esperemos que haya oído bastante de los padres y algo fundamental que tú dijiste, no solamente los hijos van a aprender, sino también los padres. Como yo les digo, edúquenle a sus padres a tener un campeón en la casa, ¿no? Entonces, esto es un aprendizaje familiar, diría yo, ¿no? Entonces, de hecho, la vida me ha enseñado de que, miren, por ejemplo, yo no es que soy una bestia de hombre, no es que mido 2 metros, pero yo tengo alumnos de 1,90 que pesan 100 kilos, 125 kilos, 130. De puro músculo. No, de puro músculo. No, entonces, piensen que a veces decimos, no, mi hijo no ha de ser. No. Aquí no, como les dije al comienzo, no hay un somatotipo. Si me dicen por peso, sí les digo. Pero aquí no podemos decirle, no, mi hijo es muy delgado, mi hijo es muy gordo, mi hijo. No, aquí como alguien me decía, ¿qué test les tomas para que sean luchadores? A mí tráeme y yo les hago campeones. Luego les hago los tests. Y que no digo que no sea, porque algunos deportes, sí, claro, disciplinas deportivas que les hacen test, tú sirves para esto. Y actualmente en el mundo actual, sí. Yo me acuerdo que fui cuando estábamos en Moscú, cómo ellos hacían la selección. Tú al box, tú a la lucha, no. Tú al box, tú a la lucha, tú a la gimnasia, así, en unas máquinas les hacían pruebas y todo. Entonces, yo digo, luego les hago el test. Me traen, yo les hago campeones. Entonces, no veamos limitantes a nuestros hijos. No hay que hacer limitantes a nuestros hijos. Veámosles que ellos son capaces para cualquier cosa. Pero si no les damos la confianza de que ellos pueden más, va a ser muy difícil. Vinicio, te agradezco enormemente, como te digo. Muchas gracias por compartir tu experiencia, tu conocimiento y sobre todo tu tiempo conmigo y con las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. A ustedes, muchísimas gracias por estar acompañándonos y simplemente retomar algo que decía Vinicio. Muévanse, hagan ejercicio, asegúrense de que sus hijos salgan de ese entorno tecnológico que de alguna u otra forma lo único que hace es a veces envenenarles el cerebro y matar la creatividad y obviamente físicamente mermarles. Así que muchísimas gracias a ustedes, mando un abrazo y nos estaremos viendo en otra ocasión. Gracias también. A ti. Pleno. En la mente nace la fuerza, lo veo claro, cada conversación es un nuevo raro. Con Stalin
sensación.